Buenas noches, Adriana. También está aquí con nosotros Moira Sandoval y Diego Ayo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Adriana, ministro. Moira. Buenas noches, Ministro, Alcaide. qué gusto. ¿Todo bien? Diego, buenas noches. Sí, ¿Tranquilo? estamos ahora estrenándonos, diga. Bueno, se está estrenando y vamos a dar un poquito del currículum del ministro. ¿Vamos? ¿Quién es Fernando Iván Vázquez, ministro de Minería? Estudió en la Universidad Técnica de Oruro Tomás Frías. Tiene el título de ingeniero en minas. Estudió posgrados en la Universidad de San Pablo, diploma de maestría en ingeniería y título de doctor en ingeniería. Ha tenido actividad docente en la Universidad Nacional del Siglo XX, docente de medio ambiente, mecánica de rocas y fortificación minera, explotación a cielo abierto, profundización de cuadros, ventilación, higiene y seguridad industrial. También es parte de la Universidad Técnica de Oruro, auxiliar de cátedra Arranque con Explosivos 2, jefe de gabinete de explosivos. ¿Qué tal? Bueno, ministro, todo un experto en el tema minero. Me decían que usted es potosino, nació en Potosí. Exactamente. ¿En qué lugar de Potosí? Bueno, Potosí, en un centro minero, es la empresa minera Catavi, es muy próximo al siglo XX, ¿no? Entonces, ahí nacimos, en el Hospital Albina Patiño, y ahí hicimos nuestra educación básica. Soy egresado del colegio Junín de Catavi, y después, bueno, no había universidad, tuvimos que hacer nuestros estudios. Ministro, entonces, potosino, ¿sus papás eran mineros también? ¿O su papá o su mamá se dedicaba a esto? No, mi padre sí, era del sector, trabajaba en la empresa, no necesariamente como minero, pero sí formaba parte de la empresa. Bueno, ¿cómo llega a ser ministro de Minería? Bueno, creo que además de la parte académica, donde sí estuvimos involucrados un momento muy corto haciendo una asistencia, pero creo que no es lo mío porque, bueno, por concepto yo lo llamaría, ¿no? Necesitamos ver el tema más a nivel industrial. Ahí siempre estuvimos, tanto en Bolivia como en el sector de Brasil, participando de las empresas mineras, ¿no? Y, como sabrán, antes de la llegada del gobierno de Lula, Brasil era un imperio industrial, ¿no? Estuvimos por ese sector y en las empresas, y cuando no se puede resolver un problema, las mismas empresas deben consultar a las universidades. Ahí fue que nació la idea de hacer un estudio de un estudio geológico, geotécnico, para evitar el colapso de los diques de colas. Ahí acabamos apoyando tanto a la empresa y también a la minería de allá, porque dejamos un modelo reducido, que antes de construir obras de diques de colas hacen la simulación en modelos reducidos, y creo que sí ha sido un gran aporte. En Bolivia creo que todavía... ¿Sabe portugués, ministro? Ah, gente fala tudinho, né? Caramba. No, pero no solo sabe portugués, también quechua. Ah, ya está más, Pecho Parlaricuni. Bueno, ese es nuestro idioma, porque en el sector todo el mundo habla portugués. Quien diga que no, pienso que no ha estado en contacto con las personas, pero entiendo que todos hablamos, no todos, en algunos casos tal vez haya vergüenza, pero creo que es una facilidad también para que haya podido abarcar a otros idiomas. Ahora, ministro, háblale a la gente en quechua, como nos ve muchísimo en Potosí, nos ve muchísimo en Cochabamba, por ejemplo. ¿Qué le diría a la gente? ¿Cómo se presentaría en quechua? Quechua, bueno, Yactamasis, Sumachisicachu, Kunamanta, Sumahdia Hamunka, Koyazunafpa, Yankaris Sumachta, Sumach Tecnologiata, que más que saico. Manahuañunancupa, Runa Masinche. Una cajita de sorpresas el ministro. Campeón, sí. No, bueno, es parte creo, de nuestra cultura, es parte también, así como cuando uno jugaba con cachina, se llamaba, ¿no? O al trompo, es parte del idioma para estar en contacto con la mayor parte de la gente. ¿Cuáles son sus desafíos en este ministerio? ¿Qué quiere lograr? Bueno, quisiéramos nosotros lograr
una actividad minera competitiva donde minimicemos la cantidad de fatalidades que se ocasionan ante todo, porque creo que hemos estado abandonando a los operadores mineros, ¿no? Porque en muchos de los casos ni siquiera conocemos, ¿no? Los accidentes o incidentes que existen. Entonces creemos que es una responsabilidad, no solo por la profesión, sino porque creo que sí, yo soy minero de nacimiento, me puedo conceptuar, ¿no? Y en agradecimiento a ello quisiéramos apoyar con una minería donde exista tecnología. Sin embargo, debemos recordar un tema que en algún momento también escribieron, que la minería es intensiva en capital, requiere grandes emprendimientos, tecnología de punta y enlaces, pero a veces inclusive con empresas que ya conocen. Porque la experiencia nos ha mostrado que en nuestras universidades, por ejemplo, los conocimientos han ido de la industria a la casa de estudios. El caso de la primera mina a cielo abierto que vino próximo de Oruro era la mina Inti-Raymi, por ejemplo. Ahí hicieron la lixiviación del oro, o sea, el oro que no era muy visible, lo extrajeron con el cianuro. O la misma explotación a cielo abierto. Entonces creo que también las empresas traen conocimiento que actualizan a nuestros estudiantes. Ahora, ministro, siempre en el sector minero hay una disputa entre cooperativistas y sindicalizados y siempre ha habido ese problema con el ministro de Minería. ¿Cómo va a tratar estos dos sectores? Bueno, personalmente yo podría decir por la forma de trabajo que hemos sostenido con los tres actores, no, creemos que sí tienen sus particularidades, sin embargo los tres tienen una base, viven de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Y debemos dar prioridad, mejorar ante todo lo que, como le digo, una seguridad industrial. Quisiéramos, vamos a trabajar en ello y esa diferencia creo que no es muy grande. Debemos trabajar con ellos, con tanto ambos con sectores. La estatal, sí, con la cooperativizada y también la minería privada. Bueno, la anterior semana, el día sábado, domingo, comenzó nuevamente a operar la minería. Recordemos que uno de los factores económicos más importantes para Bolivia es la minería. Comenzaron a operar la pasada semana. ¿Están ya con normas de seguridad? ¿Usted se ha enterado o hay reclamos todavía? A ver, a partir del decreto supremo 4229, que ha sido promulgado el 29 de abril, sí, y ya prácticamente se da un reinicio, ¿no? Como dice, un reinicio progresivo, ¿no? Para ello el Ministerio de Minería ha solicitado vía su página web, ¿no? Que pongan en conocimiento las empresas que iban a reiniciar. Los operadores mineros, hablemos, porque es para los tres actores, ¿no? Y el reinicio tendría que haber sido de manera gradual. Para ello se ha estado trabajando además del reinicio de operaciones de manera gradual, también en un protocolo de bioseguridad que deberían presentar, ¿no? Sin embargo, la cosa funciona de esta manera. Creemos que hay 3 etapas para un reinicio, después de 45 días aproximadamente de abandono de las áreas mineras, ¿no? El reinicio en las operaciones sucede, no es que vamos a entrar y vamos a reiniciar, no es como entrar, apretamos el interruptor y ya empieza la producción. Existen etapas, la primera que llevar aproximadamente en torno de una semana o más en la parte de organización, convocatoria del plantel que va a reprogramar operaciones. Luego viene ya la visita a las mismas operaciones, ya sea dentro de los mismos parajes que llamamos al interior de la mina, verificar si están algunas rocas sueltas o lo que es el tojeo, y también las plantas hay que verificar cómo quedaron las plantas. Entonces esa visita técnica va a llevar un tiempo
y posteriormente se va a tener que entrar a la explotación propiamente dicha o el proceso de recuperación de los minerales en las plantas metálicas. Entonces es un proceso que no es directamente. Sí considero que las empresas están ya en la primera etapa. Perfecto, tenemos una pregunta que nos llega al 720-34-234. Buenas noches, escribo de Uyuni. ¿Qué hará respecto a la industrialización del litio en la región sudoeste del departamento de Potosí? Me imagino que esta pregunta llega desde Potosí. ¿Qué les decimos, ministro? Bueno, primeramente saludarles a mis paisanos potosinos y luego mencionarles, no es escapar de la responsabilidad, pero ahora existe un Ministerio de Energía donde está encargado de los evaporíticos del país, está constitucionalizado, está en la ley 535, pero no debo yo rehuir de aquel no solo comentario, sino participamos también nosotros en el directorio y al respecto considero que toda operación minera, en este caso sí la consideramos una operación minera, debemos iniciar teniendo una cuantificación de las reservas. Entonces yo podría pedirles un poco de paciencia, pero ya extraoficialmente conozco que hicieron una exploración superficial, pero no es suficiente. Un depósito para calificar cuál es la cantidad del mineral de interés tiene que haber pasado por una exploración. Existen trabajos que se han hecho en la década del 70, hizo la Orston y algunas empresas, son unas referencias, pero no creo que sean la información no creo que sea suficiente como para poder ya decir que tenemos esta cantidad de litio en el salar. Partiendo de aquello, creo que sí debemos ya planificar la explotación, inclusive tal vez decir que tenemos tal cantidad de litio y a partir de ello ya colocar una explotación. Existen trabajos por hacer. Ministro, si me permite. Adelante. A ver, yo realmente lo considero un valiente. Lo último que haría en la vida yo es aceptar al Ministerio de Minería. Yo creo que durante 14 años se ha opacado todo lo que es la actividad minera. Si uno ve algunos datos, por ejemplo, prospección, ¿no? Análisis de exploración y prospección, ve, Chile, 700 millones de dólares por año. Perú, 400 millones. Bolivia, 3 millones. Uno ve, por ejemplo, ¿no es cierto?, inversión extranjera. Chile, 9.000 millones. Perú, 6.000 millones. Argentina, 3.000 millones. Bolivia, 300. 9.000, 6.000, 3.000, 300. Esa es más o menos, digamos, la imagen de partida que tenemos. Es decir, ¿por qué asumir un ministerio? ¿No? Es casi como, en términos de noviazgo, arreglarse con la zombie, ¿no? No es fácil noviar con la zombie. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Realmente es una pregunta bastante atinada y creo que, primero, como les dije inicialmente, yo soy minero, ¿no? Hacemos minería y ya es tarde para que puedas reiniciar otra actividad. Además que adoro, es mi carrera, es mi especialidad y creo que es un reto. Si dejábamos morir 14 años, entramos prácticamente a un colapso, no existe un yacimiento similar a, no vamos a encontrar similar a San Cristóbal, ni siquiera uno mediano. Y a veces pienso en esa época si habrían descubierto un yacimiento o un depósito, ¿qué se habría llamado? Me pregunto. Con el ego de sus autoridades, ustedes ya sabrán qué se habría llamado, ¿no? Claro. Pero creo que no podemos dejarlo también, ese la beta minera podría haberse llamado. Claro. No, yo creo que la mina de fuego. Entonces, no podemos también dejarnos para poder atender este reto, Diego. Creo que también he recibido el apoyo de algunas instituciones grandes que sí me han indicado que se puede levantar la minería, debemos ser competitivos nuevamente y agradezco aquí mediante este programa a las personas que sí me apoyaron y creo que junto con ellos podemos relanzar la actividad minera. No quisiéramos nosotros ser demasiado agresivos o ignorantes, tal vez haremos una industrialización. Esa palabra creo que debe caer por defecto. Primero ordenemos, Diego, lo que dije es muy cierto, está en una situación bastante pobre.
¿no? Pero ese es el reto. Muy sincero y gracias, ministro. Justamente, los amigos. Bueno, nos están viendo en Puerto Suárez. Tenemos una pregunta desde Puerto Suárez. Vamos. Una pregunta para el flamante ministro de Minería con respecto al famoso Mutún, que sigue dormido. ¿Cuál es el proyecto, ya que hace años y casi un siglo no arranca y solo es un foco de corrupción? Atentamente, Tito Paz desde Puerto Suárez. Tito, un abrazo hasta la hermosa Puerto Suárez. Ministro, ¿qué le decimos a Tito? Tito, buenas noches. Gracias por la pregunta. El Mutún creo que durante mucho tiempo no ha dado resultados. A ver, empezaríamos diciendo que hay necesita exploración, quizá no. Les puedo comentar que durante algún estudio en Brasil, lo que mencionan las lecciones de geología son que, ¿qué es lo que no se debe hacer? Es el Mutún. ¿Por qué? Porque geológicamente tiene sus especificidades que le inviabilizan económicamente. Podríamos tal vez pensar, pero después de capitalizar bastante nuestra economía para la minería y a buscar inversiones de riesgo y de alto riesgo quizá. Pero pensar en Mutún creo que personalmente, y me disculpan todos, creo que yo no empezaría con el Mutún. Hay que hacer un estudio, hay que llevarlo, pero no así con con un político eso. que hable con tanta franqueza, me parece. Definitivamente. Nos escriben al Está muy Facebook. claro. Abel Ricaldi Flores dice, está Pulacayo, ¿cómo olvidar si fue la mejor del siglo XX? ¿Te acuerdas de Pulacayo? Sí, ahora está la empresa Puca Minerales. Después, Noemí Chacollá Macías dice, buenas noches, ¿qué planes tiene para la empresa metalúrgica de Vinto de Oruro, ministro? Planes. A ver, hemos estado coordinando y apoyando a la metalúrgica de Vinto. Creemos que es una de las, es la única empresa estatal que sí procesa los concentrados de estaño. Al lado tenemos la privada, que es la empresa OMSA, pero en referencia a Vinto creo que no solamente debe rediseñar su horno, lo voy a poner así de clarito, tiene un horno Ausmelt que está diseñado para procesar 18.000 toneladas año. Y los resultados han mostrado que con mucha fuerza y mucha suerte llegan a los 13.000. Entonces, a partir del diseño, creo que han habido bastantes deficiencias. Y ese horno se entregó como hace 7 años con bombos y platillos, ¿recordará usted? No, todo el mundo, creo que los titulares eran grandes, pero entiendo que ahora ellos volvieron a procesar en sus hornos de antes, porque la capacidad de concentrado que existe no llega por en cuanto a los 18.000. Entonces, creo que los técnicos que se encuentran operando están con un reto mucho mayor al mío. Yo realmente les deseo mucha suerte, es mucho riesgo asumir aquello con un caso tan grande donde solo tienes que llevar 2 pasajeros. Creo que es un reto, lo están consiguiendo. Entiendo que tuvieron inclusive utilidades el primero, el segundo y el tercer mes, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces creo que hay que apoyar y hay algunas particularidades que también hacen que esta empresa sea deficitaria. Creo que hay que hacer ajustes. No creo que sea este el evento el mejor lugar para analizar el tema y buscar soluciones. Ministro, Perfecto. Moira. Es un hecho conocido que la demanda mundial de los minerales ha bajado precisamente porque nosotros somos proveedores de gobiernos como China y fíjese de estados como China, fíjese de que ya desde el 2019 venía bajando, plomo, zinc, estaño, solo se mantiene el precio del oro estable. Pero el 2020 en enero y en marzo se han reportado los precios más bajos, un 30% menos. Porque el oro iba bien, ¿no? Sí, entonces en este panorama que puede aún agudizarse, ¿no le parece que a lo mejor algo que se viene hablando y no se logra realizar sería momento de pasar del extractivismo a la fase de fundición o tal vez promover a las empresas privadas para que puedan generar estos productos con valor agregado, toda vez que cuando se restituya la demanda tengamos también un producto con mayor valor, no solo por el valor agregado, sino por la demanda? Mayra, sí, creemos que, creo que bajaron las cotizaciones de los minerales, pero no a niveles muy bajos todavía.
El oro subió por ser un refugio, ¿no? Está subiendo de manera muy ligera, está creo por encima ya de los $2.000 la onza troy. Y el resto de los minerales, si bien bajó, pero no está como para decir, la minería murió aquí. No. Entonces creo que sí debemos hacer una minería un tanto más metódica, donde ya no podamos, lo que llamamos, diluirlo mucho el mineral, ¿no? Pero creo que todavía estamos en el momento... Todavía no vamos a pasar a la etapa de promover la fundición de los minerales, sino vamos a seguir siendo solo exportadores de la materia básica, solo extractivistas, dice usted. A ver, cuando hablamos de fundiciones, sí, para los concentrados de estaño tenemos, ¿no? Enviamos estaño metálico al exterior. Así se tiene un buen ingreso, tenemos el aporte, por ejemplo, de las plantas fundidoras de tanto Vinto como OMSA, ¿no? El pago de regalías, en la parte impositiva sí dejan, y también nos asegura que nuestras importaciones tengan una garantía todavía. Creemos que ahora que la parte de hidrocarburos sí cayó realmente, nosotros somos una alternativa. Y antes de pasar a la etapa de industrialización, que ya es una industrialización, queremos asegurar primero lo que decía Diego, que de la exploración. Ahí vamos a entrar con mucha intensidad. Para ello probablemente tengamos que ver seriamente la ley 535, que favorezca tanto a los operadores mineros como al país mismo. Estamos en eso, ese es un reto, sí, personalmente. 720-34-234, una característica del programa es que la gente también pregunte. Ministro, buenas noches. Sobre las cooperativas mineras, ¿será necesario tener permisos de circulación para transportar mineral y trabajadores, sabiendo que ya se autorizó el reinicio de actividades en la minería para no tropezar con las autoridades militares y policiales? Atentamente, José Luis. Un abrazo, José Luis. Hasta Potosí, me imagino, o Oruro debe ser, ¿no? Sí, uno de los dos. Uno de los dos, sí. No, ¿por qué no La Paz también? Porque el transporte, todo la Arecaja en todo la Arecaja se realizan operaciones mineras auríferas, ¿no? Entonces, sí, al respecto, creo que no es suficiente con el Decreto Supremo 4229, porque si bien ya abre el reinicio de las actividades, tenemos no es un problema, sino que internamente estaría controlada en las operaciones, vamos a suponer aquello. Si está controlado, el problema es de las personas que entran transportando insumos, ¿no? Ya sea comestibles, explosivos, ¿no? Y las necesidades que requieren. Ahí tenemos problemas. Entonces, o el momento de sacar los concentrados de mineral. Entonces, para ello es necesario todavía que puedan obtener los permisos para el uso de los medios de transporte. Para ello sí se ha trabajado. Hoy día justamente se está terminando una resolución ministerial que va a permitir acelerar el permiso de la cantidad de móviles que requiera cada unidad. Ya empezaron la anterior semana a registrar las operaciones que van a reiniciar sus actividades. Ahora, juntamente con aquel proceso de un reinicio más administrativo, y entrará ya en movimiento de algunos equipos, sí creemos que estamos nosotros acompañando ello, y hasta el lunes ya tenemos en la página directamente para que ellos puedan colocar algunos datos para saber a través de las licencias ambientales qué cantidad de movilidades requieren. Tenemos el temor que muchas empresas o muchos operadores solicite una cantidad exagerada que vaya también a desacreditarnos, porque si bien requieren 20 movilidades, pueden poner 50, 60, ¿no? No estoy diciendo con esto que así los operadores pueden mentirnos, pero sí puede haber algunos errores y se puedan dar mal uso. No quisiéramos que piensen que los operadores mineros estén haciendo un abuso ya sea del combustible o de los medios de transporte. Estamos pensando siempre protegerlos a ellos y que los vean con aquel esfuerzo y también con una seriedad. Perfecto, ministro. Gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado. Una preguntita más. ¿Puedo? Chiquita, bien chiquita. Chiquita, sí. Sí. Es decir, le he preguntado del pasado, pero el futuro es crucial. Es decir, para que la gente tenga en la mente algo claro. Es decir, lo escuchaba Felipe Hartmann, experto en
en minería y decía que no vamos a caer tanto como en el gas. Es decir, ¿cuál es la prospección de la minería? ¿Qué réditos nos va a dar? ¿Cuánto desempleo puede haber? Es decir, podemos confiarnos en ella para tener una película clara, ¿no? Ya. Primero, ¿por qué cayeron los precios? Porque justamente cerraron fronteras de los países que compran nuestro concentrado. Ahí lo tenemos a China, básicamente. Entonces, se originó allá el coronavirus, entonces ellos cerraron y gradualmente también ellos están reiniciando sus operaciones. Entonces, ¿qué sucede? Mercado abierto y sí nosotros vamos a tener para la venta. Por esa razón creemos también que al haber la oferta tenemos nosotros que acelerar y estar preparados para atender. Pero podemos ser optimistas, ¿no? Sí, no, debemos ser. ¿no? Adriana, una sugerencia brevísima de Brevísima, porque el ministro tiene... Brevísima. Ministro, teniendo en cuenta que de alguna forma se han bajado los precios y para no poner en peligro al sector cooperativista, que podrían ser unas 50.000 fuentes de empleo que puedan perderse, ¿no sería bueno que el Estado haga el acopio y la compra de estos minerales a estos bajos precios y los tenga para la eventualidad de vender en el futuro, tal vez? Sí, es yo una creo sugerencia. No, yo agradezco y bastante atinado, por cierto. A partir del día lunes, si no es mañana, nosotros estamos pensando por en cuanto, sí, crear un acopio de los concentrados, ¿no? Entre tanto suceda aquella reapertura. Pero eso no podríamos decir que va a ser muy urgente porque ya van a abrirse mercados, tenemos la esperanza y nuevamente el circuito continúa. Sin embargo, sí debemos tener como un plan B para poder descargar allá. Ministro Fernando Vázquez, gracias por haber venido a Parte y Contraparte. Y bueno, cuando ya se reactive todo esto, esperamos volverlo a tener para que nos cuente las novedades y qué cosas ya ha logrado hacer de todos los proyectos que tiene. Éxito, porque el éxito de la minería es el éxito también del país. Gracias, Diego. Todo lo mejor, Fernando, todo lo mejor, viceministro. O ministro, perdón. Ya lo estoy bajando. Ya lo estoy bajando de cargo. Diego, no importa, sigo siendo minero. Y que vendamos mucho mineral. Les agradezco. No, más bien, mil gracias, estoy ministro. presto, Moira, también a algún momento ya estaremos mostrando los avances, Dios quiera, avancemos bastante rápido. Despídase en quechua, por favor, ministro. Zatucama Yahtamasis, para la recursión